Ahora puedes tener en tu dispositivo móvil la señal de TV USAC, la televisión alternativa. Ingresa a Play Store y descarga la aplicación Guateplay. Allí encontrarás el logotipo de TV USAC y con un solo clic ingresas para conectarte y disfrutar de nuestra programación, noticias, entrevistas, programas culturales y educativos, transmisiones en vivo y mucho más. Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44 y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Les recordamos las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV, nuestra cuenta en Twitter y Facebook, o nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Vamos directamente a esta pieza informativa que nos preparó nuestra compañera Isaura López Villalobos y que da marco, que da contexto al programa de hoy. La mejor vacuna contra COVID-19 es el distanciamiento, el lavado de manos y el uso de cubrebocas, una protección a la salud. Aunque al principio hubo resistencia, hoy se observa que este tipo de protección de nariz y boca es único y aumenta su uso. El llamado diario de las diferentes esferas de la salud y la medida de que al entrar a cada establecimiento es obligatorio permea en la sociedad. Aunque la recomendación es usar mascarillas N95 respiratorias diseñadas para proteger o cubrebocas desechables con capas interior y exterior resistente a fluidos que son elásticos, ajustable y no estéril, la población mundial usa cubrebocas de tela o de algún otro material como medida de protección para evitar la contaminación al hablar, toser o estornudar. La medida de salud de usar las mascarillas para suprimir la transmisión de COVID-19 y salvar vidas en todos los espacios a donde se acuda, entornos públicos, eventos, congregaciones, unidades de transporte, espacios cerrados e incluso en el hogar, avanza y comienza a convertirse como parte de la vestimenta diaria de mujeres y hombres de diferentes edades. Algunas personas comenzaron a usar no solo un cubrebocas, sino que ya son dos para cubrir bien nariz y la boca a fin de ajustar con precisión los lados de la cara para evitar que queden huecos. La medida de usar dos cubrebocas comenzó a partir de personas que estuvieron en hospitales que son híbridos para estar al pendiente de sus enfermos y saber que llegan pacientes en condiciones graves de COVID-19. Un estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos muestra que añadir una mascarilla de tela sobre una mascarilla desechable para procedimientos médicos aumenta la protección contra la COVID-19 al asegurar un mayor ajuste en la cara. Señala que las aberturas permiten la entrada y salida de aire que puede contener gotitas respiratorias por los bordes de la mascarilla. Además, descubrieron que el uso de una sola mascarilla de tela o quirúrgica impidió el paso entre 42 y 44% de las partículas producidas por una tos simulada. En cambio, cuando se colocó una mascarilla de tela por encima de la mascarilla quirúrgica, se bloquearon el 92% de las partículas emitidas con la tos. A un año de la pandemia, comienza a concientizarse en la sociedad usar mascarillas o cubrebocas como una medida de protección contra COVID-19. Informó Isaura López Villalobos.
Así es, hoy estaremos hablando del uso adecuado del cubrebocas, cuáles cubrebocas, mascarillas o barbijos, como también se conoce en algunos países de América Latina, resultan mucho más útiles en medio de esta pandemia, qué tan efectivo o no es usar un doble cubreboca y si es el caso, cómo deberían de utilizarse, en fin, todas las dudas e inquietudes que usted tenga sobre el uso de la mascarilla o del cubrebocas, aquí lo estaremos hoy abordando. Y también le estaremos presentando las cifras más actuales respecto al número de contagios, el número de muertes y estos comparativos que cada vez nos hablan más de la diferencia que existe en medio de esta pandemia. Mientras Europa concentra millones de contagios, hay que decir que también hay otras regiones, por ejemplo, como Micronesia, Vanuatu, Samoa, incluso también las Islas Marshall, con menos de 9 casos. Así como usted lo escucha, todavía hay regiones en el mundo que podríamos decir que casi están libres de COVID-19. En fin, todo esto parte del tema que estaremos abordando hoy en este espacio. Y hablando de cifras, vamos precisamente a Ginebra, Suiza. Nuestra compañera Verónica López, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud. Verónica, te escuchamos. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los contagios de coronavirus se acercan a los 109,6 millones en el mundo. La COVID sumó unos 364.000 nuevos contagios en la última jornada y el número total de fallecidos supera los 2,4 millones según los últimos datos ofrecidos por la Organización Mundial de la Salud. La tendencia a la baja se mantiene. América suma 48,7 millones de contagios, 220.000 registrados en las últimas 24 horas. Es la cifra más baja en medio año. Todos los países del continente americano han acelerado sus programas de vacunación y 63 millones de personas recibieron ya la vacuna en los últimos 2 meses, mientras que la semana pasada las cifras de fallecidos y de contagiados bajaron un 10% en la región. En Europa, con un total de 37,1 millones de contagios, el descenso paulatino de los casos, reducidos a la cuarta parte en 2 meses, anima a los países a levantar cuanto antes las restricciones. Sin embargo, la amenaza de las variantes británica y sudafricana genera dudas sobre la apertura de la vida pública e incluso plantea nuevos controles en las fronteras. La responsable de la Unidad Técnica Anticovid de la Organización Mundial de la Salud, Maria Van Kerkhove, destacó en rueda de prensa que no hay evidencias de que la variante identificada por primera vez en Sudáfrica sea más mortal que otras, aunque sí tiene una mayor capacidad de contagio similar a la del Reino Unido. Debo decir que incluso con más transmisibilidad, Sudáfrica ha demostrado que con la introducción de medidas de salud pública aplicadas desde el inicio, este virus puede ser controlado. Y parece que se reduce la incidencia con el tiempo y no vemos ningún cambio en cuanto a la presentación de la enfermedad o mayor severidad en la mortalidad hospitalaria con esta variante respecto a otras variantes circulantes. La OMS incide en que los problemas de producción de vacunas son uno de los principales obstáculos para lograr una inmunización mundial. Mientras en Europa muchos países se han fijado el objetivo de lograr vacunar al 70% de su población antes de este verano, a nivel global la meta para 2021 se sitúa en torno al 27%, pero resolviendo estos problemas de producción el porcentaje podría aumentar. La organización también anunció un nuevo plan de respuesta contra la pandemia en 2021 para el que requerirá una financiación de 1.960 millones de dólares, un 15% más que en el de 2020. Los objetivos principales del plan son reducir los casos y muertes, combatir la desinformación, proteger a los más vulnerables y facilitar un acceso equitativo a vacunas, diagnósticos y terapias. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. Mire, una investigación realizada en la Universidad de Posgrado del Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa descubrió que debido a una variante genética de nuestros antepasados es que algunas personas podrían salvarse de padecer COVID-19 de forma grave.
La investigación, que contó con la colaboración del Instituto Max Planck de Biología Evolutiva en Alemania, ha descubierto un grupo de genes ubicado en el cromosoma número 12 que reduce el riesgo de que las personas se enfermen gravemente. El trabajo, cuyos resultados fueron publicados en revistas especializadas, sugiere que esta variante genética se transmitió a los humanos hace unos 60.000 años a través del mestizaje entre humanos modernos y neandertales. De acuerdo con los resultados, el factor genético influye en los resultados de COVID-19, proporcionando protección en lugar de aumentar el riesgo de desarrollar la infección con mayor riesgo. Otro de los puntos más destacables es que esta variante reduce en un 22% el peligro de que una persona requiera cuidados intensivos después de la infección. Y cada vez conocemos más avances científicos en lo que a fármacos se refiere. Lo hemos dicho desde el inicio de esta pandemia. Lo que sigue faltando es un medicamento efectivo, exprofeso, para tratar COVID-19. Y en Israel desarrollaron este medicamento llamado ExoCD24, que se encuentra en fase 1 de pruebas y al parecer da resultados favorables contra COVID-19. Nadir Arber, director del Centro Integrado de Prevención del Cáncer del Hospital de Ichilov de Israel, mencionó que el fármaco, con base en exosomas y CD24, debe ser inhalado una vez al día y elimina el virus en un lapso de 3 a 5 días. El fármaco opera de manera amplia, abriéndose camino a los pulmones y carece de efectos secundarios. Además, se puede producir de forma rápida y eficiente a un precio muy bajo, detalló el especialista, quien dirige los ensayos que aún deben pasar por la fase 2 y la fase 3. Informó que una vez pasados los 5 días en los que se recibió el ExoC24 o el ExoCD24, se les realizó una evaluación en los días 7 y 35 posteriores a la última dosis. Y la recomendación sigue siendo la misma: usar cubrebocas. Con el paso de los meses ante la pandemia, la población mundial ha buscado diversas opciones para abastecerse de cubrebocas. Al principio hasta hicieron videos de cómo hacer algunos de papel, por lo que los especialistas llamaron a la población a que pusieran atención en la calidad de los mismos. El SARS-CoV-2 es 70 veces más pequeño que un cabello, invisible al ojo humano, pero altamente contagioso por medio de secreciones de la boca y nariz que expulsan personas infectadas, ya sea en gotas o aerosoles respiratorios. Los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos reiteraron que los cubrebocas sí funcionan. Sirven cuando se ajustan de manera correcta tapando nariz y boca. El uso del cubrebocas es de las pocas medidas que existen para protegerse contra el virus, por lo que los especialistas recomiendan su uso sobre todo cuando se sale de casa. Sin embargo, recordaron que no todos los cubrebocas tienen la misma calidad y ofrecen el mismo nivel de protección. Al momento de elegir un cubrebocas, lo más importante es que se ajuste perfectamente al rostro, que filtre bien el aire y que tenga varias capas para mayor protección. Algunos han optado usar 2 para acumular número de capas. Si el cubrebocas no está bien ajustado, y aunque sean 2, podrían filtrarse gotas a través de los bordes, lo cual te pone en riesgo de contraer COVID. En caso de que estés enfermo, podrías contagiar a alguien más. El uso adecuado de este accesorio reduce en más del 90% los contagios por COVID, aseveran los CDCs, informó Rocío López Fonseca. Mientras tanto, investigadores españoles desarrollan un nanomaterial que bloquea la propagación del virus SARS-CoV-2. Miembros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España desarrollaron un nanomaterial que elimina el coronavirus y es aplicable en mascarillas y tejidos. Se basa en nanopartículas de cobre que bloquean las proteínas funcionales del SARS-CoV-2, en especial la proteína Spike, que permite al virus infectar las células. Este descubrimiento ya fue protegido mediante patente. Fue aplicado con éxito en materiales metálicos como el acero y el hierro, por lo que puede usarse en recubrimientos de contacto en el transporte público. También fue probado en el recubrimiento de mascarillas quirúrgicas homologadas de polipropileno o tela de algodón, también en batas. Las nanopartículas interactúan sobre las proteínas del coronavirus modificándolas a través de un mecanismo de oxidación y bloqueando su capacidad para infectar las células humanas, explicó el investigador José Miguel Palomino, quien lidera este desarrollo. Es extremadamente estable,
Conserva su estabilidad incluso a temperaturas muy elevadas, lo que asegura su utilización a temperaturas de hasta 50 o 60 grados centígrados con extrema fiabilidad, informó Elizabeth Ortiz. Tiempo ya de hacer nuestra primera pausa. Usted no se vaya, regresamos con mucha más información. Vamos a Portugal, ahí se encuentra nuestra compañera Irene Barahona. Ella es reportera corresponsal de la agencia EFE en Portugal y nos presenta el más reciente informe. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy por hoy en este país? Irene, te saludamos y te escuchamos. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Portugal está blindado. La población está confinada y las fronteras blindadas desde el 31 de enero. El país ha pasado de ser un modelo mundial en el manejo de la pandemia durante la primera ola el pasado año a encabezar las listas de contagios. Actuó muy rápidamente al principio y se relajó, quizá demasiado, en Navidad. La situación empeoró drásticamente en enero. La tercera ola ha llevado a Portugal, un país de 10 millones de habitantes, a liderar los rankings mundiales de contagios y muertes. Solo en enero registró más de 5.000 muertos. La expansión de la enfermedad llevó a un colapso del sistema sanitario que obligó a abrir varios hospitales de campaña por todo el país y a pedir ayuda exterior. En las últimas semanas, Portugal ha recibido equipos sanitarios de Alemania, Francia y Luxemburgo. Pero el esfuerzo está dando frutos. Tras más de un mes de confinamiento, Portugal empieza a doblegar la curva de contagios, aunque el gobierno ha descartado suspender el estado de emergencia, marcado hasta el 1 de marzo, pero que probablemente se alargue debido a que las cifras de muertes y de hospitalizados aún son altas. Los fallecimientos diarios se mantienen por encima del centenar y los ingresos suman los 4.000 pacientes. En conjunto, la pandemia ha dejado en un año más de 792.000 casos positivos y más de 15.000 fallecidos en el país. La gran esperanza es la vacuna. Portugal ya ha suministrado las 2 dosis al 2% de su población, unas 200.000 personas son inmunes. El objetivo es tener vacunado al 70% antes de la próxima Navidad. Reportó desde Portugal Irene Barahona para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Irene, por este informe. Y mire, casos como este que le vamos a presentar suelen ocurrir. Una empresa en Florida, en Estados Unidos, ante la escasez de mascarillas de N95, se dio a la tarea de fabricar una gran cantidad de ellas. Veo una gran oportunidad. Bueno, pues ahora tiene 30 millones de mascarillas sin vender porque no encuentra compradores en Estados Unidos. La empresa familiar que fabrica suturas se convirtió para producir respiradores N95 ante la falta de compradores que pues ofrecían también o que buscaban precios más baratos. Por ejemplo, en China, Demtech obtuvo la aprobación del gobierno federal, pero no tiene suficientes compradores. Los hospitales que compran el mayoreo prefieren adquirirlos más baratos en China. Una caja de 20 cubrebocas N95 de Demtech vendida digamos, a cada persona cuesta $75, aunque el mayoreo sale menos que eso. Su precio sigue siendo superior al de las mascarillas chinas. Un reportaje en el New York Times identificó a cerca de 2 docenas de firmas estadounidenses que, como Demtech, batallan para vender sus mascarillas N95. ¿Cuál es la mejor mascarilla, el mejor cubrebocas? Bueno, pues hasta ahora continúa este debate. Por lo pronto, hay quienes dicen que la doble mascarilla con nudo y sin válvula de escape son las mejores opciones contra el COVID.
Aunque desde hace más de un año el virus SARS-CoV-2 está entre nosotros, puede parecer poco si se trata de educar a millones de personas en el uso de cubrebocas, y sobre todo porque a lo largo del periodo han surgido nuevas investigaciones. Apenas el 2 de diciembre, en plena ola de contagios del invierno, la Organización Mundial de la Salud emitió una nueva guía en la que desaconsejó el uso de mascarillas con válvulas, utilizadas comúnmente en el sector de la construcción. El peligro es que si llevas una mascarilla con válvula y estás infectado, puedes estar expulsando aerosoles infectados. En otras palabras, anula el propósito de llevarla. No es peligroso para ti, pero simplemente anula este propósito, explicó el director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, Michael Ryan. El organismo internacional recomienda el uso de la mascarilla cuando haya un visitante que no es miembro del hogar y se sepa que la ventilación es deficiente. En tanto, este mes, los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos dieron a conocer un par de experimentos. El primero de ellos fue el uso de una mascarilla de tela sobre una de uso médico. Por otra parte, los CDC probaron con una mascarilla con un nudo en las orejeras en el borde con el fin de mejorar el ajuste. La exposición del receptor se reduce al máximo hasta el 95% cuando la fuente y el receptor usan ambos métodos, informó Elizabeth Ortiz. Saludamos ya en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido como siempre. Hola Belén, buen día, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor. Bueno, hoy el tema al que estaremos dedicando nuestro programa, que estamos dedicando, es el uso de la mascarilla o del cubrebocas o del barbijo, como también se le conoce en otros países. Y doctor, muchas preguntas en torno a este tema, preguntas que nos ha hecho llegar nuestra audiencia y que aquí trataremos de irlas sacando una a una. Aprovecho la pieza de nuestra compañera Elizabeth Ortiz, doctor, para saber hasta ahora cuál se considera que es la mejor mascarilla y si no es tanto la mascarilla, sino el uso que se le da a esa mascarilla. Bueno, Belén, indudablemente las mejores mascarillas son aquellas que filtran partículas más pequeñas. Y de ahí la denominación, por ejemplo, de N95, porque eso significa, por ejemplo, la capacidad de filtrar hasta un 95% de partículas infectantes, en específico aquellas que tienen un tamaño de 5 o menos micras. Este nuevo coronavirus tiene más o menos las gutículas, las partículas infectantes en donde van contenidos los coronavirus, en este caso de COVID-19, tienen tamaños de alrededor de 10 micras. Y si se logra entonces el filtrado del 95% de este tipo de partículas contenidas en los aerosoles, entonces se habla de esa denominación de N95. Por supuesto que hay N99. Entonces, si tú me haces la pregunta así puntual de cuál es la mejor, pues es la que filtra partículas más pequeñas y en mayor cantidad de partículas. En ese sentido, el problema que de alguna forma se ha generado a lo largo de los meses de pandemia ha sido en momentos la insuficiencia para contar con una cantidad de este insumo, pero además los costos que representan estos insumos, no solo para el sector médico, sino para la población en general. Entonces, por eso se ha diferenciado los consejos respecto de qué mascarillas utilizar y en qué grupo y en qué contexto en específico. Señalo, para la población en general y el uso cotidiano, muy válido la utilización de mascarillas quirúrgicas, que son estas mascarillas de una fibra delgada, pero que debe ser de 3 capas, porque de otra manera no tiene la suficiente capacidad de filtrado. Debe ser de 3 capas y son de costo muy accesible,
se deben cambiar cuando se han humedecido. Eso habitualmente ocurre en una jornada, en un día o menos. Entonces hay que considerar que se tienen que estar cambiando o diario o a veces 2 veces al día, dependiendo entonces de esta circunstancia de humedad. Pero también quien puede portar una mascarilla N95, pues también muy válido, porque esa le va a brindar mayor protección. Las mascarillas de fabricación casera, digamos, que tienen algodón de alta densidad y que son bicapa, son también de muy buen nivel de protección, pero ahorita voy a puntualizar de qué manera es que la Organización Mundial de la Salud está diferenciando las recomendaciones para su uso. Mira, recordemos que en la transmisión de COVID-19 hay 2 o más personas. Quien transmite en un momento dado la enfermedad y quienes reciben el inóculo viral. La persona que está enferma y está portando una mascarilla, por ejemplo, de fabricación casera, con doble capa de algodón, sí logra proteger a los demás, porque ahí el objetivo más importante es evitar la emisión de gotas, de gotículas y de aerosoles. Entonces, ha dicho la Organización Mundial de la Salud, son válidas siempre y cuando reúnan las siguientes características: doble capa, alta densidad y, por supuesto, muy buena adherencia. Pero la persona que en un momento dado está en exposición, esa persona debe portar una mascarilla de más alta calidad, y esa mascarilla de más alta calidad es una mascarilla N95, por ejemplo, o N99, que las ve uno muy poco, y por esa razón es la recomendación de que en el ámbito de la salud sean preferentemente máscaras N95 y no se diga en las áreas de atención a pacientes con COVID. Si son otras áreas de atención general, en hospitales, etcétera, se pueden portar mascarillas de tipo quirúrgico y eso es perfectamente válido. Y por otro lado, me parece muy importante, con motivo de la nota que acaba de emitirnos Elizabeth Ortiz, sí señalar el hecho de que la Organización Mundial de la Salud está desincentivando el uso de mascarillas que tienen una válvula lateral. Son mascarillas en las que se ha observado pueden generarse emisión de partículas que pueden ser infectantes, y ahí por ese motivo la OMS está recomendando no utilizarlas con propósitos de la pandemia. Esas mascarillas se utilizan más en el ámbito industrial. Entonces, creo que vale la pena, porque yo sí lo veo en lo cotidiano mucho con personas utilizando ese tipo de mascarillas con un filtro lateral y que no brindan la suficiente protección, sobre todo para los demás. Claro, por eso se les conoce también como la mascarilla egoísta, ¿no? También así las han bautizado. Sí. Doctor, vamos a hacer una pausa, pero regresando, le vamos a contar más a nuestra audiencia sobre este pronunciamiento de los centros de diagnóstico en Estados Unidos que están recomendando el doble uso de la mascarilla. Con esto regresamos después de la pausa.
Y mira, el uso de cubrebocas ha generado también algunas afecciones, sobre todo en aquellas personas que son muy sensibles o de piel muy sensible. Han aparecido, por ejemplo, acné o dermatitis atópica en algunas de estas personas que han utilizado por tiempo prolongado la mascarilla. El uso continuo de cubrebocas ha provocado en varios sectores de la población hasta un 80% de problemas dermatológicos como el acné o dermatitis atópica, advirtió la presidenta de la Fundación Mexicana para la Dermatología, Rosana Yanina Yergo Valdés. De un 70 a un 80% estamos viendo el incremento de ese tipo de casos. El problema asociado al uso de mascarilla ha sido muy palpable. Son casos de acné y esto es porque el favorecer con una mascarilla, con un cubrebocas, un ambiente de humedad, de calor, de incremento de la temperatura de forma localizada en los sitios que está cubriendo estas mascarillas, la cara va a incrementar la producción de grasa en la piel, la fricción, el roce constante, además altera de igual manera la microbiota y la superficie lipídica de la piel, y esto favorece procesos de inflamación en la piel y finalmente pues ocurre inflamación del folículo pilosebáceo que corresponde a el acné. También se presentan exacerbaciones en patologías crónicas dermatológicas como la rosácea y psoriasis, debido a los procesos de estrés a los que la población es sometida en torno a la pandemia. La especialista recomendó que cuando se use mascarilla, sobre todo por mucho tiempo, recomienda hidratarse la cara por la mañana y por la noche para evitar irritaciones debido a su uso. Recomienda a la dermatóloga utilizar una crema hidratante adecuada a su tipo de piel, informó Rocío López Fonseca. Parte de las reacciones que ha dejado el uso de las mascarillas, insistimos en aquellas personas principalmente de pieles sensibles o delicadas. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, antes de irnos a la pausa, hablábamos ya de esta recomendación que se ha hecho por parte de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, el doble uso de cubrebocas. ¿Qué sabemos sobre esta recomendación, doctor? Mira, Belén, es bajo circunstancias especiales, particularmente en aquellas condiciones en que difícilmente se puede lograr la distancia de 1.8 metros, que son 6 pies, que es lo recomendable entre persona y persona, y circunstancias o escenarios en donde obligadamente se deberá permanecer durante un periodo de tiempo mayor a 1 hora y en donde las condiciones del lugar son cerradas. Ahí se está empezando a plantear, sin que sea todavía una recomendación definitiva, la utilización de doble cubrebocas. No en este caso de N95, es decir, no 2 mascarillas N95, sino, por ejemplo, 2 mascarillas quirúrgicas que podrían generar un poco mayor seguridad de filtrado, que en circunstancias de mayor contacto podrían representar algún riesgo, sobre todo para personas con mucha sintomatología o para personas que están en el cuidado de algún familiar muy sintomático y en donde las condiciones requieren de ese cuidado especial. Ese es uno de los escenarios. En otro de los escenarios se está pensando en esa posibilidad por el surgimiento de cepas más transmisibles, que sabemos la cepa británica, la cepa sudafricana y la cepa brasileña
tienen hasta un 50% de mayor capacidad de transmisión de la enfermedad. Pero en condiciones en las que se pueden conjuntar los factores de distancia entre personas, espacios no cerrados y además convivencia habitual que no es por motivo de atención personalizada a un paciente determinado de COVID-19, ahí no hay razón de ser para el uso de doble mascarilla. Claro. Y ahí una mascarilla quirúrgica, pero bien colocada, y una mascarilla o una mascarilla N95 bien colocada, nos brindan suficiente protección en ambos sentidos, ¿no? Claro. Doctor, de utilizarse eventualmente esta doble mascarilla, ¿cuál debería de ser el acomodo? Porque usted decía, no deben ser 2 N95. No. ¿Cómo sería la combinación ideal y cuál el acomodo de las mismas? Bueno, evidentemente no estamos refiriéndonos con esta pregunta a 2 mascarillas quirúrgicas, sino a la posibilidad de utilizar una mascarilla quirúrgica con una mascarilla N95 para incrementar un poco el filtrado, un poco más el filtrado. Ahí la N95 va adherida a la superficie, a la piel, y la mascarilla quirúrgica va en la parte externa. Pero la verdad es que van a ser circunstancias verdaderamente excepcionales. Déjame comentarte, Belén, acaba de aparecer, y lo ligo con esto que estamos platicando, acaba de aparecer el 10 de febrero una publicación en la revista JAMA que concentra los resultados de 11 estudios que demuestran contundentemente la utilidad de la mascarilla cuando lo portan las 2 personas o las personas que están en convivencia de forma adecuada, y cómo la capacidad para reducir el riesgo de transmisión del uso apropiado de las mascarillas es hasta del 70%, disminución del riesgo. Esto lo comento porque pues a lo largo de todos estos meses de pandemia, como todos sabemos, ha ocurrido una serie de debates, discusiones, contradicciones diversas, incluso entre autoridades sanitarias, frecuentemente con autoridades gubernamentales, respecto de la utilidad en el uso de la mascarilla. Y ahora creo que esta publicación de JAMA, una de las revistas de más prestigio, 10 de febrero, concentrando 11 estudios y demostrando fehacientemente ese hallazgo de reducción del 70% del riesgo, pues creo que no deja lugar a dudas. De ahí, pues insistirle a la población, use mascarilla en todo momento, sobre todo si va a salir de casa, úsela adecuadamente, y ahorita podemos repasar con mucho gusto cómo utilizarla, qué sí y qué no hacer. Y en circunstancias especiales, no dejar de considerar la posibilidad de ese uso adicional a una N95 de una mascarilla, por ejemplo, quirúrgica, en escenarios especiales, que son particularmente en los escenarios sanitarios, médicos, en donde el riesgo de transmisión puede ser mucho mayor por pacientes graves que están virológicamente muy activos y que son altamente transmisores. Claro, y por esto que también lo mencionaba, doctor, y al parecer por ahí iba un poco la recomendación, sobre todo del doctor Anthony Fauci, que es el que se ha encargado del manejo de la pandemia en Estados Unidos, sobre todo por estas variantes que usted ya mencionaba, que pudieran resultar mucho más transmisibles, ¿no? Sí, ese es el principal argumento. No es todavía contundente la recomendación, porque va a ser necesario que surjan estudios para poderlo hacer, porque tiene muchas implicaciones. Imagínate si el uso de una mascarilla ha representado
mucha dificultad para la población ahora la recomendación del doble uso de mascarilla. Sin embargo, bueno, pues las cepas de mayor transmisión ya están circulando en el mundo, ¿no? Y eso es una realidad. Entonces, no podemos desdeñar de ninguna manera esa recomendación que hace Anthony Fauci y algunos otros investigadores de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y de los Centros para Control de Enfermedades y Prevención de Atlanta. Así es, doctor. Vamos a hacer una pausa, ya nuestra última pausa. Regresamos para entrar un poco a conclusiones y a detalles sobre el buen uso de la mascarilla. Con esto regresamos después de la pausa. Lisette Mesa está en Colombia, ella es periodista de Oriente Noticias de Colombia y nos presenta también el informe de lo que está ocurriendo en este país. Lisette, adelante con la información. Hola, un saludo muy especial para ustedes desde Colombia. Les cuento que más de 2.202.000 personas presentan contagio de COVID-19 hasta la fecha en Colombia. Esta semana llegaron las tan esperadas vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer. Fueron 50.000 las primeras dosis que el presidente Iván Duque recibió en el aeropuerto durante la semana. Estas fueron distribuidas a diferentes lugares del país. Algunas de las distribuciones fueron 12.582 dosis en Bogotá, 1.770 dosis en Cundinamarca, 2.556 dosis en Barranquilla, 2.238 dosis en Santander, 6.570 dosis en Antioquia y 1.346 dosis en norte de Santander. El inicio del proceso de vacunación se dio con la aplicación del biológico a una enfermera jefe en la ciudad de Sincelejo, capital del departamento de Sucre. Verónica Machado fue la primera persona en probar la vacuna en Colombia. Por supuesto, se esperaron las reacciones y diferentes procesos de vacunación en las ciudades de Colombia. Hasta la fecha continúa el proceso de vacunación y se esperan que lleguen más vacunas de la farmacéutica Sinovac, 192.000 dosis que llegarán de China desde este fin de semana. Con la llegada masiva de vacunas también se espera que se capacite el personal de la salud. Más de 6.000 enfermeros se capacitarán en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en diferentes temas relacionados con la pandemia y por supuesto con la aplicación de las vacunas. 71.000 profesionales ya lo han hecho con el apoyo del Gobierno Nacional. Desde Colombia me despido para ustedes, Lisette Mesa. Muchas gracias por esta información, Lisette, y por supuesto un saludo a nuestros hermanos colombianos que nos siguen a través de la televisora pública. Y mira, otro tema que también ha generado mucha inquietud, entre nuestra audiencia, sobre todo por algunas publicaciones que han circulado en redes sociales. ¿Es verdad o no que el uso de la placenta actúa como un agente protector contra COVID? Nuestra compañera Rocío López investigó y nos presenta la información. Revela estudio que realizaron varios hospitales europeos que durante el embarazo la placenta actúa como un agente protector contra la COVID. Este estudio internacional publicado en la revista The Journal of Clinical busca analizar el impacto del virus sobre la fisiopatología de la placenta y sus consecuencias sobre el recién nacido. Mediante un análisis clínico, morfológico y molecular de 37 mujeres embarazadas que dieron a luz en la primera ola de la pandemia en Italia, 21 de las cuales tenían COVID-19, se observó que aunque el virus pudo infectar las placentas, no se encontró evidencia de transmisión en ningún recién nacido. Los investigadores también destacan que cuando la carga viral en la placenta es muy elevada, aunque sigue actuando como barrera, puede verse severamente afectada e influir en el desarrollo del neonato. Además, los resultados de la investigación han permitido observar que la respuesta inflamatoria es similar a la que se observa en algunos tumores. Los hospitales que realizan el estudio son de Barcelona, Suiza e Italia, informó Rocío López Fonseca. Y mire, un dato más, parece ser que la menopausia le podría jugar en contra a las mujeres con COVID-19. Los hombres mueren más por COVID-19. Los estudios señalan que las hormonas dan la ventaja a las mujeres, pero no todas están protegidas.
Un par de estudiantes de medicina de cuarto año de la Universidad Internacional de Florida, Chitra Gotluru y Alison Roach, revisaron más de 100 estudios y la base de datos Global Health 5050, la fuente pública más grande del mundo de datos desglosados por sexo sobre COVID-19. Sus hallazgos fueron difundidos en la publicación Obstetrics and Gynecology. Descubrieron que la doctora Caroline Runowicz, profesora de obstetricia y ginecología, señaló que las mujeres que acababan de dar a luz, las mujeres menopáusicas y posiblemente aquellas con síndrome de ovario poliquístico parecen ser más vulnerables a la infección con el nuevo coronavirus. Durante la menopausia, los niveles de estrógeno y progesterona de una mujer disminuyen. Las estudiantes encontraron que para las mujeres hay un aumento inicial en la letalidad asociada con COVID-19 que comienza a los 50 años, coincidiendo notablemente con la edad de la menopausia, y una disminución en los niveles hormonales. Algunos de los casos más graves de COVID-19 en mujeres ocurrieron después del parto, según el estudio. Las mujeres embarazadas tienen altos niveles de estrógeno y progesterona, pero la progesterona disminuye casi inmediatamente después del parto. Las hormonas sexuales también juegan un papel esencial en la respuesta inmunológica. Parece que el estrógeno y posiblemente la progesterona pueden tener un efecto protector en las mujeres que se pierden la menopausia, dijo Runowicz. Aunque se necesita más investigación, el informe sugiere que las mujeres en estos grupos vulnerables deberían estar más atentas para evitar la infección por coronavirus, informó Elizabeth Ortiz. Bueno, estos hallazgos que ocurren, doctor, conforme avanza la pandemia en diferentes ámbitos y cruzando diferente información también. Qué interesante. Sí. Indudablemente, Belén, estaba escuchando las notas con mucha atención. Esta segunda, particularmente importante, porque efectivamente las hormonas juegan un rol fundamental en la respuesta inflamatoria, sobre todo en la respuesta inflamatoria, y la disminución en la producción estrogénica hipotéticamente podría entonces significar un mayor riesgo de respuesta inflamatoria en una paciente con COVID-19. Creo que en ese sentido está orientada la búsqueda de esta publicación, que la voy a revisar con detalle, de Obstetrics and Gynecology, en que encuentran mayor riesgo de letalidad después de los 50 años o mayor riesgo de afectación y gravedad de COVID-19 después del parto, ¿verdad? Claro, sí. Muy interesante. El comportamiento de las hormonas, doctor, de acuerdo también a el periodo que está viviendo la mujer, ¿no? Es un dato para considerar, y como bien dice también esta coincidencia, por ejemplo, en el caso de la menopausia, cuando las mujeres empiezan a tener una mejor respuesta hormonal, también qué pasa con el resto del organismo, y esto en teoría tendría que afectar también cuando una persona se infecta con COVID-19. Sí. Vamos a revisarlo, doctor, con calma, y ya se lo presentaremos también a nuestra audiencia con más detalle. Doctor, estamos entrando ya a las conclusiones del tema que hoy nos ocupa, que tiene que ver con el uso de la mascarilla. Muchas de estas mascarillas tienen una pequeña varilla en la parte de la nariz. Perfectamente. ¿Está ahí por alguna razón, doctor? Por una razón fundamental. Esa varilla hay que moldearla para que entonces la mascarilla se adhiera perfectamente bien a el dorso de tu nariz, y para que de igual forma quede adherida a las mejillas. De igual forma debe tener buena adherencia a la parte submandibular, y por ese motivo es fundamental que cada persona, de acuerdo al tamaño de su cara, identifique el tamaño de mascarilla ideal, porque hay personas en donde el tamaño del cráneo de su cara es tal que a veces utilizan mascarillas muy pequeñas y entonces no están teniendo buena cobertura. Eso es importante decirlo. Hay personas que, por ejemplo, no utilizan esa varillita que puede ser metálica o puede ser plástica, pero que precisamente el no hacerlo permite la entrada de aire por la parte superior, y entonces ahí se pierde la esencia
de la mascarilla, ¿no? El motivo de ser de la mascarilla, que es filtrar perfectamente bien. Y por otro lado, pues hay personas que además no se están cubriendo adecuadamente nariz y boca. Hay personas que manipulan mucho la mascarilla y eso de ninguna manera es conveniente. Repaso de 30 segundos, Belén. Número 1, lávese siempre bien sus manos antes de colocarse la mascarilla. Número 2, tome la mascarilla siempre por los cordones, no por la tela filtrante o por la fibra filtrante, sino los cordones. Lleve la mascarilla y trate de que en el primer paso quede colocada sobre nariz y boca. En el primer paso lo coloca correctamente a los oídos, que es habitualmente donde queda la sujeción. Hay algunas que tienen que amarrarse a la parte superior del cráneo y la nuca, pero la mayor parte son al oído, y posteriormente haga el correcto moldeo de la varilla que es para sujetar a la nariz y concluya con un nuevo lavado de sus manos. Eso es fundamental. Otro aspecto, no la esté manipulando, y sobre todo, si necesita retirarla, vuelva a retirarla a partir de los cordones, no tocándola del sitio del filtrado, porque recuerde que la tela de filtrado pues es precisamente en donde pudieron haber quedado partículas infectantes. Si usted la toca de ahí, entonces en sus manos pueden quedar partículas infectantes, y si usted adicional a eso no se lava las manos después de utilizar la mascarilla, pues entonces corre algún riesgo. Y además, cada manipulación representa un riesgo de que sí quede inoculada su vía respiratoria. De ahí la importancia de que en el primer paso quede bien colocada, y segundo, y lo vimos en una de las imágenes, debe quedar con tal nivel de sujeción que no quede floja, que no quede holgada, sino que quede perfectamente adherida. Entonces, si por las características de su cara, de su cráneo, usted requiere a los cordones hacerles un ajuste a través de anudar dicho cordón para que quede bien sujeta, hágalo, eso es mucho más conveniente. Y hay que dejar la parte estética un poquito de lado, porque aparte esa situación es fundamental. A veces por utilizar una mascarilla muy estética se pierde un poco de vista la característica técnica ideal de la mascarilla. Totalmente de acuerdo, doctor. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, como siempre. Que tenga buen fin de semana, doctor, y pues la invitación para que nos siga acompañando la audiencia la próxima semana, que tendremos más temas para compartir. Muchísimas gracias, Belén. Gracias, igualmente. Doctor. Como siempre, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Nos vamos. Recordamos que el fin de semana también tenemos programa especial, un recuento de lo que le hemos presentado aquí a lo largo de la semana. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.